Un saludo cordial, mi nombre es Mauricio Castañeda. En esta fase inicial de la investigación educativa quiero hacer la presentación con una serie de correcciones que hice en mi trabajo a partir de algunas asesorías que nos entregó el tutor y de acuerdo a algunas investigaciones que hice eh, en la bibliografía. Eh, Voy a presentar entonces avances del marco teórico, donde está la teoría educativa, el análisis conceptual y el análisis referencial o el estado de arte. El cambio sustancial está en el título, efectos del uso de una herramienta virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Esto con el ánimo de hacer un análisis conceptual más exhaustivo, menos literal. Asimismo, también tuve en cuenta alguna situación en la pregunta de investigación. Respecto a la pregunta de investigación, anteriormente la estaba enfocando a medir la incidencia, ahora quiero buscar el efecto con la modificación de las variables. En la variable independiente, pues es de anotar que entre más variables se tengan en el estudio, pues menos posibilidades hay de tener una viabilidad o tener como exactitud en el trabajo. Entonces, para un pregrado, en la teoría que pude investigar en los estudios anteriores, para un pregrado una variable, para una maestría dos variables y para un doctorado pues se recomienda tres variables. En ese sentido pues reestructuré y no hice tan literales las variables independientes y las enfoqué en el uso de una herramienta virtual, aspectos sociales y demográficos de la población que voy a estudiar y una tercera variable independiente que en este momento estoy algo tratando de organizarla mejor, tiene que ver con la asistencia. A ver si esa asistencia como variable independiente repercute en las variables dependientes que están relacionadas con la evaluación del aprendizaje, la motivación por el aprendizaje de las matemáticas y los índices de deserción escolar. En el contexto rural, pues es una situación que es muy marcada. El estudio siempre he mantenido esa postura en un enfoque cuantitativo, descriptivo, teniendo en cuenta que yo no voy a encontrar soluciones a una situación que se presente. Voy a hacer una descripción, haciendo una correlación entre las variables independientes y dependientes para entregar alguna recomendación. En ese sentido, encontré entonces enfocarme en la teoría educativa para la enseñanza-aprendizaje a partir de Lev Vygotsky con la teoría constructivista y haciendo una serie de aproximaciones con Jean Piaget, con su teoría psicogenética y con Auswell y el aprendizaje significativo. En ese sentido hice este mapa conceptual explicando cómo es el constructivismo en una de sus fases más relevantes, el constructivismo social, articulado con el aprendizaje significativo de Ausubel y cómo se hace la construcción del conocimiento desde la autonomía del estudiante. Esa es la premisa para empezar entonces a desglosar esa teoría educativa con la que voy a trabajar. Eh, el análisis de este análisis de la teoría educativa me lleva a entender unos conceptos básicos en cuanto a la construcción del aprendizaje, el andamiaje, el desarrollo próximo, la interacción con otros factores que están inmersos en la práctica de aula, que está enfocada en sí en el área de matemáticas, específicamente en el pensamiento numérico y los sistemas numéricos. Eh, Ahora en la siguiente diapositiva quiero mostrarles el análisis conceptual. En cuanto al análisis conceptual, eh, el concepto fundamental es el uso pedagógico de las TIC, cómo a partir de esta herramienta, el uso de las TIC, dado situaciones que se han presentado en el mundo y luego de la pandemia, quiero hacer énfasis en las herramientas virtuales, en este caso para matemáticas DATQuiz, GeoGebra o Kahoot. Quiero hacer como mi estudio con la herramienta DATQuiz, una diferenciación con plataformas educativas, en este caso la plataforma Moodle, pues, contar una diferencia entre herramientas virtuales y plataformas virtuales y ya los instrumentos tecnológicos que van a utilizar los estudiantes, celulares y tal. Y en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, quiero hacer énfasis en las prácticas de aula, sistemas numéricos y pensamiento numérico, cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser optimizado a partir del uso de una herramienta virtual. Los temas específicos para el trabajo están enfocados en potenciación, radicación y logaritmación.
mirar a ver cuál va a ser la incidencia del uso de esa plataforma en el aprendizaje, entendiendo la evaluación como un proceso continuo, flexible, que es permanente y se ajusta al contexto como tal. El aprendizaje de los estudiantes en el análisis conceptual quise trabajar que desde la parte contextual, teniendo en cuenta que la población es rural y siendo significativo, que ellos puedan hacer uso de ese aprendizaje que tienen en matemáticas y aplicarlo a su vida cotidiana. En la siguiente diapositiva, en el análisis referencial, hay varias investigaciones, todas basadas en el uso de las TIC, desde Hernández y colaboradores y Molina Pacheco, cómo incide el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en el bachillerato, una buena información de la cual pude reestructurar mis variables. En el ámbito nacional encontré a Sánchez y Bayán con las herramientas tecnológicas en la enseñanza, las matemáticas durante la pandemia y cómo el uso de las herramientas virtuales pudieron coadyuvar entonces a minimizar ese estado de deserción. De ahí que la variable pendiente pues también va a tener que alguna relación con la deserción de los estudiantes. Estos dos autores también hablan de uso de plataformas y herramientas digitales para la enseñanza de la matemática. En el ámbito local, ciertamente aquí en Dos Quebradas, en el sector en el que resido, cómo hicieron uso de una plataforma para motivar a los estudiantes al aprendizaje de las matemáticas. Esto fue algo en el ámbito local, espero que el análisis de las variables independientes y dependientes puedan estar correlacionadas de la mejor manera. Eso es el análisis referencial. Y en conclusión, teniendo en cuenta pues las apreciaciones que hice y los cambios en las variables, he pensado que esta integración del protocolo de investigación sirve para ir reestructurando y buscar una mejor forma en la pregunta de investigación. De hecho, quise hacer un enfoque diferente a las variables y de hecho ya no está la variable tan literal. Primero la estaba enfocando como un análisis de porcentajes y ahora buscar desde la variable madre, que es el uso de las, de las herramientas virtuales y cómo influyen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La consulta de estos estudios empíricos y algunos artículos científicos me han permitido entonces como hacer esta serie de correcciones que son solamente de estilo, algo técnico, y esas intervenciones de estos autores han hecho que yo sea más objetivo y que de pronto el trabajo que voy a realizar sea más viable y coherente. Eh, Estas son algunas de las referencias que obtuve: Alzate, Hernández, Molina, en el ámbito nacional e internacional, en el ámbito local. Es así entonces como luego de estas modificaciones que hice, puedo encontrar como una mayor aseveridad en lo que quiero encontrar en mi pregunta de investigación y cómo resolver. Quedo atento a sus comentarios y agradezco de verdad la forma en la cual este curso me ha llevado a que yo mejore un poco más en cuanto a las variables que voy a trabajar. Atento saludo, doctor, compañeros, quedo muy atento a sus comentarios, que de una u otra manera pues han sido tan formativos en este proceso.